me detengo en el riesgo que supone Donald Trump para, por ejemplo, y en específico, los bosques andinos y las selvas amazónicas. Donald Trump representa un tipo de economía eh, basada en el extractivismo, ¿cierto? Y no contempla bordes, no contempla límites. La idea es consumir y consumir y consumir para sostener la economía. Y ese modelo es insostenible. Ese modelo no se puede perpetuar. No hay manera de perpetuarlo. La pregunta que yo me planteaba ahí es si un hoyo se tapa cavando más hondo. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el programa de Casa Macondo en el que nos encontramos a hablar de nuestras historias, y hoy estoy con José Alejandro Castaño y Christopher Tibble. Y antes de hablar de las historias que publicamos esta semana, quiero hacer una mención especial a Leo, nuestro caricaturista y gráfico ilustrador de la casa, socio fundador, quien esta semana fue galardonado con la Orden Civil al Mérito Periodístico Álvaro Gómez Hurtado, que la otorga el Consejo de Bogotá. Este premio lo recibe por una caricatura que publicó el año pasado, en épocas de la contienda electoral por la alcaldía de Bogotá, y bueno, ahí aparecen 5 personajes de la política de este país, y se las vamos a dejar aquí abajo para que la puedan ver y que conozcan esta caricatura de Leo, y las demás también les dejamos acceso ahí a las caricaturas de Leo Parra. Yo voy a brindar con café, sé que no se debe brindar con, pero bueno. Brindamos por Leo y la felicidad y el orgullo de tenerlo en esta casa. Es el primer premio que llega a Casa Macondo y nos hace felices, orgullosos, y qué rico que estas cosas pasen, y que también un formato, un género que a veces se queda como al lado, paralelo a las historias, podemos decir con toda certeza que no es paralelo, sino que hace parte de toda nuestra línea editorial y periodística en la casa. Entonces, para Leo, pues aplauso, felicitaciones, y qué rico, y que sigan ustedes también disfrutando de estas caricaturas que él nos trae cada semana a Casa Macondo. No sé si de pronto quieran mencionar algo, José Alejandro o Christopher, de este premio, o nos vamos de... No, hablar un pelín de la caricatura simplemente hace referencia al Metro de Bogotá, al famoso e inacabado proyecto del Metro de Bogotá, del que se viene hablando hace muchos años, yo no sé si 70 u 80 años, algo así, y es una gran caricatura. Así sí, que... es una caricatura que habla sobre los apoyos durante esa contienda. Entonces muestra apoyos elevados y apoyos soterrados. En los elevados va manejando esa máquina del metro Claudia López, y lleva detrás a Galán y a Oviedo. Y en el soterrado va Gustavo Petro manejando la máquina, y detrás va Gustavo... Bolívar. ¿Cómo? Bolívar. Gustavo Bolívar. Casi menciona al que no era. Por aquella discusión sobre si el metro de Bogotá se hace aéreo o subterráneo. Y en esa discusión se ha ido dinero, se ha ido plata, y de eso va la caricatura justamente. Un metro que avanza... Sigue, José, perdón. No, un metro que avanza menos que centímetros, y que es como la concreción de toda la ineficacia, de toda la burocracia, de toda la estupidez que nos gobierna. ¿Quieres decir, Cris? No, que existen notas de los años 80 de las propuestas del metro, de compañías extranjeras que venían a hacer el metro a Bogotá, y Yolanda Reyes alguna vez hizo una columna muy buena sobre cómo
Bogotá era la ciudad de los renders y llegaban todos los alcaldes a presentar un render de cómo vas a transformar la séptima y la gente se entusiasma y finalmente poco o nada ocurre, aunque bueno, lo del metro sí, para los que vivimos en Bogotá estamos padeciendo los trancones de su construcción, y nada, solo quería felicitar a Leo porque creo que nos tiene mal acostumbrados acá en la casa con la cantidad de caricaturas maravillosas que publica y yo vivo asombrado de la capacidad que él tiene de leer la coyuntura y reimaginarla gráficamente. Eso no es sencillo y él lo hace 2 veces por semana, como si nada, no hace alarde, no simplemente entrega, tranquilo y pues nada, es un placer tenerlo en la casa. Oye, y al tiempo que interpreta la coyuntura, interpreta las historias de la casa, las grafica, es una maquinita, o sea, es increíble sus manos y su cabeza cómo funciona. Y recordar también, Cata, que Leo es el premio más reciente, Premio Simón Bolívar. También, del año pasado. Entonces, sobre eso del metro de Bogotá, ya pues porque me pican la lengua, que de esa terca discusión que si por encima o por debajo, que realmente la sacrificada ha sido Bogotá y con lo que pasó esta semana, las inundaciones, uno dice la única capital, creo pues, me arriesgo a decir la única capital latinoamericana que no tiene metro. Y a mí me parece que bueno, por fin ya se está viendo algo, pero me daba mucha risa hace unos años porque en un aniversario del metro de Medellín, la cuenta de Twitter, porque uno dice no hay metro, pero hay cuenta de Twitter del metro de Bogotá, pues que también se reía mucho porque era un metro que no era metro, pero tenía hasta gerente y tenía como todo un aparataje. Entonces esa cuenta felicitaba al metro de Medellín, uno decía, pero como que eran como hermanos, algo así, uno decía, pues el hermano neonato, pero este ni siquiera es neonato, este no ha nacido. Y ha sido como una máscara, una ilusión, un acto de magia fallido que se le ha vendido a la ciudad por décadas. O sea, es que es una deuda que por momentos llegamos a pensar que iba a acumular los 100 años. O sea, es una ciudad que no tiene metro, una ciudad capital. Eso es la metrópoli de este país, es la única metrópoli de este país que no tiene metro. Cata, yo una vez leí que solo hay 3 ciudades con más de 8 millones de habitantes en el mundo sin metro. Puede que esté equivocado con este dato, lo leí hace ya varios años. 2 quedaban en África, creo que 2 eran capitales de países en África, y Bogotá era la tercera. Entonces sí, ha habido un retraso y es una deuda que los gobiernos de años atrás tienen con la ciudadanía, ¿no? Y con los bogotanos. Solo voy a anotar una cosita que creo que es una historia como para José. Hace poco estuve entrevistando a una señora que vive sobre la 100 y no la entrevisté por el tema del metro, pero la 100 es una de las calles donde están perforando y como que imagínense donde se tienen que meter, pasando los acueductos, una cantidad de infraestructura vieja, y la remoción de toda esa tierra, lo que saca a la superficie. El caso fue que esta señora, llegué a entrevistarla y le pregunté que cómo estaba y me respondió que estaba muy asustada, no nos conocíamos, y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, no, es que me mordió una rata el otro día. Y yo le dije, ¿cómo así que la mordió una rata? Y me dijo, sí, vive en un primer piso, y me dijo, yo estaba dormida y a las 3 de la mañana entró una rata a mi apartamento y me mordió la mano y la pobre señora tuvo que irse a la clínica, está bien, no le pasó nada, pero al parecer por todo lo que están excavando y taladrando, hay como todo un mundo subterráneo que está saliendo a la superficie en Bogotá, que bueno, ahí José quizá pueda hacer una historia de eso algún día. Sí, en Medellín, haciendo el tranvía de Medellín, en esa remoción de lo que está debajo, encontraron un antiguo acueducto, muy antiguo, un acueducto que además tiene la técnica de los acueductos romanos. Y bueno, uno de esos hallazgos
de esas serendipias que nadie busca y que están de pronto ahí, que son valiosas. Poco tiene que ver con la rata, pero fíjate una cosa, Bogotá es una ciudad que está por la geografía, porque es una meseta, porque se extiende en lo plano, es un territorio ideal para un metro. Los metros fueron pensados para territorios como el bogotano, porque permite los ramales, la extensión de los ramales. Lo contradictorio, lo extraordinario, es que haya sido Medellín, una ciudad que no está hecha para el metro, con faldas, que haya tenido el metro por primera vez y que ha sido pues para los paisas pues como una suerte de orgullo a favor de Medellín y no de Bogotá, con todo lo bueno que eso ha tenido y todo lo malo, porque evidentemente no todo lo que gira alrededor del metro de Medellín es encomiable, hay cosas que están ahí y que un día habrá que volver a contar esa historia, sobre los exabruptos económicos que el metro supuso para Medellín, sobre las irregularidades muchas que el metro supuso para la ciudad, sobre los robos que hubo ahí alrededor del metro de Medellín en la construcción. En fin, esa historia habrá que contar en algún momento porque no todo ha sido bello ni ejemplar. Y lo cierto es que, contrario a la opinión de otra tanta gente, a mí me parece que el metro de Medellín, del que al final hemos aprendido cosas y hemos terminado pues por aceptar, porque evidentemente le ha aportado cosas valiosas a la ciudad, eso es innegable, en realidad ha afeado bastante a la ciudad, ¿no? Ha puesto un listón de concreto muy feo justamente sobre el centro de la ciudad y sobre probablemente un lugar que tendría que tener otra fisonomía. El metro es una cosa muy fea que atraviesa el centro de la ciudad, muy, muy fea, justo en ese lugar. Entonces, sí, terrible, terrible. Algunos de nuestros pocos edificios patrimoniales están afeados por esa cosa que les pasa enfrente, por esa mordaza que les pasa enfrente, y realmente es muy poco afortunado lo que ahí se hizo en términos del diseño. Pudo haber sido una cosa muy distinta y muy bella. Pero bueno, es un poco la discusión que hay en Bogotá respecto de si aéreo o subterráneo. Y ahí van. Y ya hablaremos del metro de Bogotá acá en algún espacio, que creo que es un gran tema. Invitar a gente que nos hable y que nos dé luces sobre ese tema. Pero lo cierto es que lo que se está construyendo en Bogotá es muy chiquito, es muy pequeñito, y con tal de que lo terminen y que sea lo primero, bueno, que lo hagan. Hay quizás un metro tan corto y tan inútil como el de Bogotá, que va a mover a muy pocos ciudadanos, es el metro de Lima. El metro de Lima es muy pequeño, recorre una fracción muy chiquita de la ciudad, es una construcción muy costosa, costosísima, también envuelta en una corrupción asquerosa, repugnante, que recorre un pedacito apenas de Lima, pero bueno, ahí está. Es un metro bastante subutilizado, poco utilizado en términos de los pasajeros que mueve. Así que la historia de los metros, sí, decías, Cata, que pocas ciudades tan grandes como Bogotá no tienen metro. Es verdad, salvo Medellín ahora ha resuelto el tema de los ramales, pues con los metrocables, que es una cosa bastante ingeniosa, y ya un día podremos hablar de metros y centímetros. Sí, y pocos kilómetros. Pero volviendo al de Medellín, sí, yo siempre me quedo ahí y es porque soy de allá, y es que esa gran cicatriz que le hizo al centro de la ciudad, o sea, Medellín no ha podido, o sea, fue la primera ciudad de Colombia con metro, pero no ha sido una ciudad que ha cuidado su patrimonio y tampoco lo cuida, que nosotros no tenemos un verdadero centro histórico. Y entra el metro y lo rompe. Es la segunda cicatriz que ocurre en el centro de Medellín. La primera fue la Avenida Oriental, cuando separa el centro de Prado Centro y hace esa curva ahí. Bueno, les estoy hablando quizás a muchos de algo que no conocen, pero sí, y es la ruptura que hubo. El edificio antiguo de la gobernación, el palacio, que hoy es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe, ya no queda en una fotografía completo de cuenta de la estructura del metro de Medellín, que le pasa y lo rompe. Y ese lugar que fue el centro de la ciudad, donde está el Museo de Antioquia, que era el antiguo Palacio Municipal, está el Hotel Nutibara, el Parque Berrío, que era ese centro fundacional, está atravesado por el metro. Que el metro pudo seguir su recorrido a la par del río, ya que habían canalizado el río, otra de esas obras que uno puede estar o no de acuerdo con que a un río se le obligue a llevar un cauce. El metro pudo seguir por ahí
y usar otros sistemas de transporte para llegar a las laderas, pero pues bueno, pues no, yo no soy la que gobierna y tampoco pues soy urbanista ni sé de planeación urbana, sus razones tendrían, pero sí, mucho podríamos hablar de eso. Y volviendo a lo de las inundaciones en Bogotá, que hablabas, Christopher, de la rata, en uno de los videos de esta semana pasó una serpiente nadando tranquilamente por entre las aguas de las inundaciones. Quedó grabada un ciclista que estaba haciendo video contando pues que tenía el agua casi en la cintura y que tenía frío, pues porque es que además vemos desde la pantalla, pero no tenemos que imaginar el frío, el frío de esas aguas, no solamente, y además pues no solamente eso, sino su procedencia, o sea, todo lo que puede haber ahí relacionado, pero bueno, ahí tendríamos mucho de qué hablar y mucho de qué rajar, pero sí vamos a esperar a que esté el metro para que tengamos más tema de dónde cortar ahí y ver cómo, yo quiero ver ese paralelo o las discusiones que habrá alrededor de entre cómo se cuida el metro de Bogotá versus el cuidado del metro de Medellín, pues que es ese metro intocable que no se puede mancillar. Vamos a ver qué viene entre la cultura metro Bogotá y la cultura metro de Medellín. Y esto quiero aprovechar para unir este tema del metro, porque cuando estaban haciendo la construcción del metro de Medellín, Juan Fernando Espina, que es un fotógrafo de Medellín, hizo unas fotografías muy memorables para nosotros de esa construcción, y eran nocturnas, y eran estas columnas del metro, y era, además porque era como, todavía teníamos esos referentes del cine como de Terminator, y las industrias, lo oscuro, pero también lo moderno, cómo se iba incrustando ahí, todo eso, y creó unas fotografías que presentaban posiblemente una distopía, y era algo como el fin del mundo. Y sobre esas fotografías, que pues, si quieren buscarlas, chévere, porque es una muy buena obra de Juan Fernando en medio de toda su gran obra, ese toque del fin del mundo con ese metro nos hace la introducción aparte de lo que tenemos esta semana en Casa Macondo. Y quiero empezar con José Alejandro Castaño, que ya nos está acostumbrando a su párrafo de columna que se llama El Ojo que Oye, y esta semana pues no podía ser otro. Él traía otro tema, yo sé, pero le tocó torcer el camino, y el camino pues desembocó en un fin del mundo. Donald Trump y su elección como presidente 47 de Estados Unidos, 47, ¿cierto? Sí. Y bueno, sí. Pues ahí está este señor, que también está en la caricatura de Leo de esta semana, como presidente delincuente, así la tituló. O sea, todos estamos muy conectados esta semana en Casa Macondo. Entonces, contanos, José, o sea, venías caminando sobre una columna del Ojo que Oye y elección de Donald Trump. Sí, bueno, yo en realidad ya estaba terminando la columna, estaba contando una historia sobre un bicho, una cosa pequeña, y bueno, pues se suponía que la elección iba a ser bastante más reñida y que los resultados finales se iban a conocer, incluso podía llevar algunos días, y lo cierto es que no. El triunfo electoral de Donald Trump fue aplastante, fue mayoritario, consiguió muy rápidamente el mínimo y lo pasó de votos electorales, de colegios electorales, y finalmente obtuvo una victoria arrasadora esa noche en que yo estaba terminando la columna. Tenemos un grupo de WhatsApp acá con los amigos. La mayoría de ellos son pues doctores terminando su doctorado o haciendo su trabajo de postdoctorado acá en Davis, que es la ciudad en la que yo vivo, en California. Y ahí en el WhatsApp estaban todos comentando, muy preocupados, como la tendencia que iba teniendo la elección y lo inevitable que parecía que ganara Donald Trump. Y en esa conversación por WhatsApp fue surgiendo, dije, pues, ¿y qué tal si cuento esto? Ahí en ese grupo de WhatsApp hay toda suerte de doctores en muy diversas áreas. Hay psicólogos, hay médicos veterinarios, hay
neurólogos, estadísticos, matemáticos, gente de la ciencia. La mayoría de ellos provienen de países latinoamericanos. Ellos son lo mejor de cada país en términos de la experiencia, de la investigación, de la academia. Vienen de sectores, la mayoría de ellos, pues muy al margen, incluso de sus propios países, con grandes esfuerzos personales, académicos, solventando situaciones muy extremas y muy complejas y muy meritorias. Y están ahora pues vinculados a una de las universidades más prestigiosas de este país y por supuesto pues también del mundo. Es gente de la academia que ha reflexionado sobre temas importantes y que esta gente, desde sus áreas de investigación y reflexión, vean con tanta preocupación que Donald Trump sea el presidente, pues me parecía meritorio de contar. Donald Trump, en efecto, un presidente condenado, un delincuente, que además propició un intento de golpe de Estado. Casi nada. Ese señor, en la decrepitud, ya no diré desde luego física, pero en la decrepitud del mundo, y eso nos impone a todos unas preocupaciones que tienen que ver, y ahí me detengo solamente en eso, en la columna, que como saben es una columna muy breve, muy pequeña, muy corta. La idea es que sea un texto muy acotado, así me lo he planteado. Me detengo en el riesgo que supone Donald Trump para, por ejemplo, y en específico, los bosques andinos y las selvas amazónicas. Donald Trump representa un tipo de economía basada en el extractivismo, ¿cierto? Y no contempla bordes, no contempla límites. La idea es consumir y consumir y consumir para sostener la economía. Y ese modelo es insostenible. Ese modelo no se puede perpetuar. No hay manera de perpetuarlo. La pregunta que yo me planteaba ahí es si un hoyo se tapa cavando más hondo, que es un lugar común, a veces para referir sobre diferentes asuntos de la vida, pensar en eso. Si lo que uno está haciendo es intentando cavar un hoyo, cavándolo más. Bueno, eso representa Donald Trump y lo que planteo es que un símil entre la guerra al narcotráfico que nosotros hemos terminado heredando, que nos la han impuesto desde afuera, específicamente el gobierno de este país, a los colombianos, una guerra de la que sobre todo y más que ninguno se han beneficiado ellos, el gobierno y la sociedad norteamericana en términos económicos. Desde luego hay un costo social enorme, muy doloroso, pero en términos económicos los grandes beneficiados del narcotráfico pues son los mafiosos y narcotraficantes norteamericanos, de los que nosotros nunca sabemos nada. Nosotros podemos citar de memoria a muchos de los narcotraficantes más famosos. Desde luego el primero y más famoso de todos es Pablo Escobar, y están los Rodríguez Orejuela en Cali, pero además a partir de ahí uno puede comenzar a hablar de un montón de otros nombres, muchos de ellos extraditados, muchos de ellos asesinados, pero no podemos citar a uno solo de los narcos norteamericanos, no podemos decir ningún narco estadounidense. Y lo cierto es que los narcos colombianos no han sido más que empleados de los narcos norteamericanos. Eso nunca nos lo enseñaron, eso nunca nos lo han planteado en términos de esa reflexión. Cuando los narcos colombianos o mexicanos reciben costalados de dólares, los están recibiendo de unas personas que acá, en este país, comercializan la droga. Le sacan una enorme cantidad de dividendos, es decir, terminan pagándole una parte pequeña, desde luego más pequeña de la que ellos producen acá, se la terminan pagando a sus proveedores, que son los narcos colombianos. La pregunta es, si los narcos colombianos tienen la plata que tienen, los narcos norteamericanos, estadounidenses, ¿cuánta tienen? ¿Dónde está ese dinero? Bueno, está acá, y es una guerra además que a nosotros nos ha costado sangre, ríos de sangre. Si los grupos armados en Colombia siguen donde están y han estado donde han estado, es porque están soportados por la economía ilegal basada en el narcotráfico, que entrega un chorro de plata infinito,
un caudal de dinero que no termina, que no se acaba. Nosotros hemos librado esa guerra en nombre de Estados Unidos, una guerra que además no ha desembocado en nada bueno, que no ha hecho más que fortalecer esa economía ilegal, y nosotros poco nos hemos privilegiado de eso, muy poco, más allá de que la economía colombiana se beneficie de esos dineros, porque es verdad, así ocurre, pues a nosotros nos ha costado mucho. Ahora, la cruzada que nos plantea Donald Trump y la gente que lo sigue es que hay que salvar la economía al precio que sea, sobre la base de exterminar los recursos de la biodiversidad, que es nuestra mayor riqueza. Hay que extraer todo el petróleo que queda, sin miramiento alguno. Y si eso supone talar selva, se tala selva. Hay que hacer extracción de minería, por ejemplo, en las zonas de páramo, que es donde nacen nuestros recursos hídricos, porque así lo dice esa premisa para salvar la economía. Y lo que me parece a mí es que terminaremos, igual que con la guerra del narcotráfico, contra el narcotráfico, terminaremos librando una guerra en favor de la economía a expensas de nuestros recursos. Es una perfecta imbecilidad, una grandísima idiotez. Y además lo dicen este grupo de amigos y investigadores acá, que ya decía yo, son de muy diversos orígenes latinoamericanos y en muchas ramas de los saberes plantean eso. Así que sobre eso va, sobre esa idea, sobre esa reflexión, va la columna de esta semana del Ojo que Oye. A mí me gusta mucho y quiero que quienes se acerquen a las columnas de José Alejandro puedan ir más allá en algo que él nos invita, y es un viaje hacia la contradicción. En esta pregunta que haces de ¿se puede tapar un hoyo cavando más profundo? Y es algo a que nos invitas cada vez que escribes. Siempre hay ese trabajo ahí desde la palabra con lo que puede ser contradictorio, pero que al final resulta muy, muy ilustrado, muy ilustrativo de a dónde debe llevarnos la reflexión sobre lo que tenemos tan al frente. O sea, tú lo nombras desde el ojo que oye, pero es que es una activación de los sentidos hacia como si tuviéramos toda la realidad frente a nosotros, pero pasáramos de largo. Y, sí. Y quiero ir sobre unas palabras que usas al final que me encanta, porque les haces adjetivizas a estos personajes que los llamas ceporros, son unos cenutrios. y se te fue, o sea, como que se te fueron los dedos en el teclado y no paraste, pero a veces uno no tiene que pasar de formal frente a una realidad tan clara. O sea, esto que nos hablas de estos personajes con la forma de decir, cuando dicen volver a América, o pues yo siempre digo Estados Unidos, nunca le digo América, Norteamérica, o bueno, exclusivamente Estados Unidos, hacerla más grande y pensar que la economía tiene que ser grande, y este consumo y esta producción. Recuerdo mucho un corto animado de un personaje con una fisonomía muy, muy norteamericana, que empieza caminando, se encuentra dos serpientes, las mata, se las pone de medias, luego mata un cordero y se lo pone de abrigo, y así, y va caminando sobre su montaña de basura, que podría pensar que es su montaña de éxito o de acumulación, pero es volver el mundo un basurero, una gran cloaca en la que es lo que nos queda. O sea, y recuerdo, creo que era un poema creo que era de Juana de Ibarburu, que hablaba sobre la verdadera riqueza, que era el amor, que mientras el rico sobre su montaña de oro encerrado en su mansión miraba, no podría tener ni un solo gramo del amor que los habitaba a ellos en su sencillez. Pero es eso, es el modelo que nos están planteando. Se arma una pelea ahí para seguir aumentando el asunto polarizante entre tú qué piensas y de qué lado estás, entre comunismo, socialismo versus capitalismos, pero lo que no estamos viendo es el fondo. Y yo creo que vuelvo a lo de la pregunta que tú planteas. O sea, ¿cómo estamos saneando algo si lo estamos hiriendo más? Sí, esto no va sobre derechas o izquierdas, me parece. Me parece que ese ya no es el asunto ya no va sobre... Y ese no es el debate en Estados Unidos. Yo creo que ya no hay debate sobre derecha o izquierda.
No, pues que además es parte de toda la manipulación, de la mentira descarada, además, alrededor de la campaña de Donald Trump. Parece plantear que aquí hay una disputa entre la derecha y la izquierda. Nada más ridículo que eso. Pretender que el actual gobierno de Biden es un gobierno comunista es una caricatura, la realidad, eso no es así. Lo cierto es que el modelo económico actual, de una economía desbordada, que parte de la premisa de que la economía es la que ella solita va a ir poniendo los límites a la deforestación, a la contaminación, al usufructo descarado de los recursos naturales, que eso es lo que va a ocurrir, pues eso no es lo que va a ocurrir porque eso no es lo que ha ocurrido nunca. Este modelo en el que todos tenemos lo que queremos, las veces que lo queremos, del tamaño que lo queremos, mientras lo podamos pagar, es un modelo insostenible. Y se va a perpetuar en la medida en que hayan enormes sectores de la sociedad del mundo, de la sociedad humana, que no pueda acceder a unos mínimos vitales. Y esa es la realidad. Entonces lo terrible es que nosotros estamos consumiendo nuestras selvas, nuestros ríos, nuestra biodiversidad para sostener ese modelo. Es una estupidez, es una idiotez. Pues, o sea, yo ahí intervengo simplemente pensando en, yo tengo una hermana que vive en Estados Unidos, ella vive en Colorado, y me decía que en los últimos meses, o no sé si en el último año, el precio de la docena de huevos ha subido de $2 y pico a $7. Y lo menciono porque si tú miras las encuestas de los votos de los estadounidenses, lo que vas a encontrar es que el tema central para ellos fue la economía, ¿no? Una percepción de que el gobierno de Biden no está atravesando esta inflación causada, digamos, por el COVID, por otras cosas, pero que la inflación está descontrolada, los precios están descontrolados y que habían que encontrar una forma de reducir eso. Y ahí entra Trump a ofrecer también una fantasía económica como la que ha propuesto con las tarifas con China, que pues no tiene, digamos, cimientos en la realidad, ¿no? Si tú miras los análisis que han hecho muchos economistas sobre lo que significa para Estados Unidos ponerle tarifas a todas las importaciones que van a hacer de China o de otros lugares, eso no puede que ayude a la producción local en Estados Unidos, pero a la larga no va a ayudar porque lo que va a hacer es que no sé, digamos, estamos hablando de neveras, entonces ya nos importan neveras gringas de China y la gente va a empezar a comprar neveras gringas, pero porque va a haber más demanda por esas neveras gringas, las empresas de neveras gringas van a subir el precio porque lo van a poder hacer y, digamos, no va a haber una, digamos, disminución en los costos para los gringos. Sí, la tragedia de estas elecciones es también como la falta de imaginación del Partido Demócrata, ¿no? Que nunca pudo ofrecerle a Estados Unidos una visión de país que realmente fuera atractiva. Biden se aferró a la nominación y cuando soltó la nominación ya era muy tarde y Kamala tuvo, ¿qué? 2 meses y pico para tratar de montar una respuesta, pero no fue elegida popularmente en un proceso de primarias para representar al gobierno o al Partido Demócrata, quiero decir, y los demócratas en últimas no supieron enamorar, como lo hizo Obama por medio de la esperanza o como lo han hecho otros gobernantes de ese partido en el pasado. Y hay que preguntarse también por qué, ¿no? Como por qué, claro, señalaban las tendencias autoritarias de Trump, sus mentiras, sus excesos, sus convicciones criminales, pero eso no basta para convencer a un electorado, o pues eso parece ser una de las lecciones de esta elección, porque si te fijas, por Trump no es que hayan votado más personas que hace 4 años, solo que no salieron los que votaron hace 4 años por Biden. O sea, Biden logró 80 millones de votos en el 2020, los demócratas este año obtuvieron como 68, 69. Fue también como el fracaso de un partido que no supo
ofrecer una visión de país. Y creo que anoche un columnista que me parece, yo creo que como uno de los intelectuales más importantes que tiene Estados Unidos ahorita, llamado Ezra Klein, que trabaja en el New York Times, él decía, como los demócratas pueden tomar este triunfo con desprecio o con curiosidad, ¿no? Como que puede haber desprecio hacia la gente que votó por Trump, puede haber desprecio hacia la victoria de Trump, puede haber como un desencanto profundo y un rechazo, y seguramente eso será parte del duelo por lo que acaba de ocurrir, pero también una curiosidad de, bueno, esta gente que votó por él, realmente, ¿por qué votó por él? Al margen del modelo que mencionas, José, y de lo insostenible que es, que pues creo que estoy de acuerdo contigo, y sentir curiosidad de cómo se puede replantear un partido y transformarse para que la gente no sienta la necesidad de creer que un señor con las tendencias iliberales que tiene Trump va a ser la solución, cuando realmente, pues ya veremos lo que va a pasar, pero yo siento que no van a ser 4 años muy buenos, ni para él ni para Estados Unidos, y que él puede terminar ensuciando su nombre ya para siempre. Sí, sí quisiera decir algo más, porque cuando uno plantea la cosa así, es como si eh, en el fondo pensáramos que un gobierno demócrata podía propiciar alguna suerte de cambio mayúsculo respecto de la política exterior de los Estados Unidos. Y me parece que eso no ha pasado ni iba a pasar. Es decir, a Obama le entregan muy gratuitamente el Premio Nobel de Paz sin haber hecho nada, por apenas haber ganado las elecciones de Estados Unidos, y durante su gobierno se cometieron toda suerte de crímenes fuera de las fronteras de Estados Unidos, siempre en nombre de la libertad, bastante decepcionante además en un montón de sentidos. Es decir, no es que un gobierno de Kamala Harris fuera a suponer, me parece a mí, cambios diferentes, y bueno, es en este gobierno de Biden que ocurre la matazón dolorosísima y terrible en Palestina. No han sido capaces de detener el baño de sangre innombrable cometido por Israel. En fin, ese es un tema. Me parece a mí que eso no iba a cambiar porque llegara una persona u otra. Aquí lo tenaz es lo que eso va a suponer, me parece, para nosotros más cercano en términos de nuestro próximo ejercicio democrático electoral en Colombia. Y la decisión sobre si vamos a ser capaces o no de ponerle límite a la expansión de ese modelo usurpador de recursos, o mejor, de biodiversidad. Si vamos a ser capaces o no de ponerle un límite, si vamos a ser capaces o no de privilegiar, por ejemplo, las fuentes hídricas, no el oro, por ejemplo, la explotación aurífera. Eso es lo que está en el horizonte más cercano, y eso es realmente lo que a mí me preocupa de esta elección, porque el mensaje que se manda es: sí, acabemos con todo porque todo es posible, y eso no es así. Lo que pasa en Bogotá, a la gente le cuesta entender, vincular lo que pasa en Bogotá con esas enormes cantidades de lluvia que a veces entran, lo que vemos en los noticieros, lo que ha pasado en España, el olor a humo que nos llega desde la Amazonía a las capitales colombianas. Nos cuesta entender que hay un vínculo entre eso que está pasando y nuestras maneras del consumo, nuestras maneras de ir por la vida. No somos capaces de entender que hay un vínculo en eso. Me permiten, me alargo en esto. Miren, creo que alguna vez lo hemos conversado. En esta ciudad, que es la ciudad de Davis, una ciudad universitaria, cada año se renuevan los contratos de arrendamiento. Y pues por aquí pasan muchos estudiantes de muchos lugares del mundo. Cada año hay una remoción de esos contratos, y mucha gente se va y mucha gente regresa. Lo que pasa a mediados de año es, cuando terminan los contratos, más o menos un poco allá en julio, comienzan a aparecer en los botaderos de basura de cada una de las unidades residenciales una enorme cantidad, por ejemplo, de colchones. A mí eso cuando yo lo vi por primera vez, me angustió. Yo decía, no es posible. Eran de una sola unidad decenas de colchones nuevos, colchones en perfecto estado, colchones con muy pocos meses de uso,
que perfectamente se pueden utilizar, hay listos para la basura, decenas de colchones en una unidad, pero si tú recorres las siguientes unidades, ves exactamente lo mismo. Y después vas viendo electrodomésticos, sillas, muebles, mesas, botar y botar y botar sin ningún tipo de reparo. Eso es muy doloroso a los ojos. Todo eso se pica, todo eso se destruye. Y a las pocas semanas lo que ves en los contenedores de las unidades residenciales son las cajas, las envolturas hasta el techo de todo lo que se ha comprado otra vez, de todo lo nuevo. Esa impunidad de consumir sin dolor, de hartar hasta el hartazgo y más, ese modelo es insostenible. Y eso es extendible a nuestros modos de rapiñar recursos en Colombia. Entonces, esa es la discusión que tenemos enfrente y a mí me parece que Trump, el triunfo de Trump, parece darle alas y fortalecer mucho más esas ideas de ese capitalismo desbordado, carnicero, y esa va a ser la discusión que tendremos que dar en un país que está depredando sus recursos como pocos. Acaba de terminar en Cali la COP, un encuentro bello, muy significativo en lo simbólico, pero bastante inútil en lo real, en lo concreto, porque los compromisos no se firmaron otra vez. Es gente que viene de otros lugares a enseñarnos y a contarnos y a decirnos sobre cómo hacer y qué debíamos hacer. Se dicen cosas bellas, muy emotivas, pero en lo concreto los países no asumen compromisos respecto de esos ideales de protección de la biodiversidad. Eso vuelve a quedar ahí como un asunto que no logra concretarse. En Colombia hemos tenido muchas dificultades, por ejemplo, ustedes recordarán el famoso acuerdo de Escazú. La extrema derecha en Colombia vino a decir que ese acuerdo violenta el desarrollo económico y los puestos de trabajo, porque ese compromiso que el gobierno de Duque no quiso firmar y que finalmente el gobierno de Petro firma, recién se posesiona, le impone unas restricciones sobre la minería y sobre la producción que tienen que ver en lo concreto con preservar, más allá de la riqueza, la biodiversidad. Entonces, ¿vamos a ser capaces de hacerlo o no? ¿De entenderlo o no? ¿De creerlo o no? Eso es lo que está en juego y eso es lo que el triunfo de Trump representa en términos tan negativos, como una suerte de avancemos y comamos lo que tengamos que comer, porque pues, merecemos José, ser diferentes. Es que, o sea, siempre y cuando el objetivo sea, o la preocupación principal sea reducir un poco los costos de los bienes, sea que mis huevos me cuesten un poco menos y estoy dispuesto. Gran frase. Dime. Gran frase, Christopher. Claro, pues es la lógica de estoy dispuesto a que ocurra lo que sea, a que se deforeste lo que sea, a que se extraiga lo que sea, siempre y cuando mi bolsillo disminuya a un ritmo menor. Y pues yo creo que ahí está como encerrado un poco la tragedia de la elección, me parece a mí, y pues de poco como de los humanos en general. Yo aprovecho y menciono, sé que Santiago Wills, el socio, editor, periodista, compañero de la casa, él no nos pudo acompañar, pero sí quería invitar a la gente que nos está acompañando a que, pues primero a que sepan que Santiago también publicó un texto esta semana y que está en la página web, ahí lo pueden leer, es una pieza de opinión donde vuelve a alinearse con José Alejandro, curiosamente con José, hace unas semanas publicaron simultáneamente en un mismo día dos artículos sobre la Amazonía y acá tanto Santi como José vuelven a hablar de lo mismo, en este caso de Trump, de las elecciones de Estados Unidos, y Santiago propone una lectura muy interesante y yo creo que José me puede ayudar a complementarla, pero la idea que él dice, él se pregunta por cómo nos imaginamos el fin del mundo y recuerda como en el siglo XX el fin del mundo siempre estaba asociado a la hecatombe nuclear y se hablaba de Chernobyl y se hablaba de pues todos los gringos con sus búnkers en los jardines
y fueron una serie de imágenes que adquirieron mucha popularidad y fuerza en ficciones, en novelas, en películas. Y entonces Santi se pregunta, bueno, ¿cómo ha cambiado nuestra percepción del fin del mundo? Y habla ahora de una ecoansiedad que expresamos en los medios, en las novelas, en la ficción. Imaginamos el fin del mundo como un oso polar sobre un bloque de hielo que se está desvaneciendo, con una gente ayudando durante una inundación, ¿no? Es algo como un proceso mucho más de la naturaleza que está exacerbada por el consumo y reacciona con esta violencia. Entonces Santi se pregunta por eso y se pregunta un poco por cómo, si bien no detonó sobre ninguna ciudad del mundo la bomba nuclear después de las 2 bombas de Japón en la Segunda Guerra Mundial, cómo la elección de Trump de alguna manera puede ser el equivalente a seguir a una especie de holocausto que no vemos, ¿no? Por cómo justamente el extractivismo, del que está hablando José, esta lógica rapaz, consumista, genera unas condiciones en el planeta que son equivalentes en términos de su poder destructivo a soltar bombas nucleares en el medio ambiente. Entonces, sí, hay ese paralelo de nuevo entre los dos y los invito a que lean la nota muy buena de Santiago. Sí, sobre ese paralelo, esa coincidencia que ya hubo hace unas semanas entre José y Santiago, tuvimos un capítulo de Somos Historias en el que estuvimos hablando sobre la Amazonía precisamente, y se los vamos a dejar también aquí abajo por si quieren, por si no tienen suficiente con este episodio, pues pueden también ir a ese. Y creo que es importante, a mí me sorprendía un poco que fue un episodio que casi nadie vio y creo que me dolió, no tanto por los números, sino por lo que contenía ese programa, porque precisamente ahí hablábamos de esta desesperanza frente al afán que deberíamos tener en el cuidado de la biodiversidad, y decíamos como, claro, no es el tema más taquillero, a veces hay temas que la gente persigue más, pero es que este es el tema, o sea, este es el tema. Y necesito volver a lo que hablaba José Alejandro de los colchones, de esa fila de colchones, porque a mí algo que siempre me ha sorprendido y yo se los menciono mucho, que hemos sido sociedades que hemos crecido de espaldas al agua, y hay una imagen que muchas veces en mi vida se presentó y a mí me aterraba, y era ver un colchón abandonado en una quebrada. O sea, a mí no me, o sea, cualquier basura arrojada a una fuente de agua me parece atroz, pero yo decía, ¿quién lanza, quién tira, quién lleva, quién carga hasta una quebrada un colchón y lo deja ahí? Eso no hay forma de que se lo lleve. Muchas veces las inundaciones son represamientos de basuras. ¿A dónde llega? O sea, ¿cuál es el destino de un colchón que dejan? O sea, es que un colchón es tela, es alambre, o pues todo lo que compone un colchón. Y eso de lo que hablaba José Alejandro me lo recordaba, porque además este asunto de que dejan estas cosas afuera de las casas y que mucha gente puede amoblar sus casas de cuenta de lo que otros han dejado, es lo de, bueno, se reutiliza, digamos que tuvo otra vida, pero la idea tampoco, o sea, el reciclaje está muy bien, pero es que la idea es no producir algo que implique otro proceso de reutilización. O sea, sí hay que reciclar, y eso lo mencionaba José Alejandro en ese episodio sobre la Amazonía, y es el asunto de sembrar bosque. Que está bien sembrar bosque, pero esto no es ni la solución, ni logra crear un ecosistema. Lo mencioné yo, Cata. Por lo de Okay. O bueno, tal vez lo mencionó. Sí, perdón. Pero sí estuvimos hablando sobre eso, o sea, es como, entonces, claro, sí tenemos que seguir reciclando, sí tenemos que separar las basuras. A veces yo salgo pues en los recorridos que hago en el campo, a mí me impresiona ver una botella de plástico incrustada dentro de un grupo de pinos. Es como, oye, cárgala. O el que es tan querido y recoge las heces de su perro,
pero deja la bolsa junto a un árbol, es como, llévatela. Es impresionante. Entonces, ¿Puedo agregar algo? di. Llévatela, pendejo. Eh, Penutrio. Cenutrio, versotas. ¿Sabes qué? Es que tenemos que aprender una cosa, ojalá vamos a llegar tarde a eso, y es que el gesto de vaciar el baño y de que se vaya aquello, nos libremos de eso, ha terminado por imponernos a los humanos, a las personas, como una idea de que eso va a otro lugar, que no tengo yo nada que ver con eso. Y resulta que no, es que es muy dramático. Eh, Eso de hazte cargo, y no queremos pensar en eso porque es que nos da mucha ansiedad y claro, eso nos revuelve el estómago y nos asusta. Eh, tenemos que comer menos y comer menos de todo, comer menos de todo. No todos podemos tener todo. Y esa es la discusión. Cuando tú le preguntas a los importadores de motos en Colombia, esto es un ejemplo, te dicen que el comercio de motos en Colombia, la dinámica del comercio de motos en Colombia no ha llegado todavía siquiera a la mitad y que hay perspectivas de crecimiento. Y tú en la realidad ves que las motos no caben. Otro tema para abordar alguna vez. Estamos en un grado de idiotez y de estupidez magnificada y de banalización. Uno de los últimos riesgos que se corrió en la campaña de Donald Trump fue aquel comentario de aquel humorista que dice, ¿sabían ustedes que en el mar flota una isla de basura? Claro, hace referencia en principio a una enorme isla que está represada por las corrientes marinas en el Pacífico inmenso. Es una enorme cantidad de basura. Allá por las corrientes marinas se ha ido configurando esta isla que tiene un tamaño que excede 2 veces el tamaño de Colombia. Imagínense aquello, eso flota en el mar. Cuando este humorista divertido la semana pasada dijo, ¿sabían ustedes que flota en el mar una isla de basura? Yo me imaginé que iba a hablar de aquello. Lo siguiente es un chascarrillo, se refiere a Puerto Rico, y la gente se ríe. Entonces, la banalización, la exaltación de la idiotez, de la estupidez, el orgullo de la ignorancia, es lo que se está privilegiando. Y eso que representa Donald Trump es lo que una mayoría en este país votó y eligió. Y eso los hace responsables frente a la historia. Yo ahí solo sumaría, José, que sí, esa lógica de tener menos es la lógica de aprender a querer menos, a desear menos, y creo que eso es un reto humano muy grande, ¿no? Como no decirle no a la fantasía, o cómo reencauzar las fantasías que tenemos sobre cómo queremos ser o cómo queremos ser percibidos, para que no estén ancladas en justamente tener más, vernos de tal forma, la cosa, y creo que son conversaciones que vamos a empezar a tener cada vez más, ¿no? Leyendo la nota de Santiago, él menciona como el nivel de ansiedad que está teniendo la nueva generación con respecto al cambio climático y el fin del mundo es muy grande. Yo sí creo que va a haber un cambio paradigmático en el paradigma de cómo pensamos cosas como el inodoro, como la ducha, como la ropa, como ya lo estamos hablando con el plástico que solo se usa una vez, y cómo vamos a empezar a replantear esas cosas porque ya pues nos tocó. Nos tocó. Ya hace rato nos tocó. Y de todo esto catastrófico, terrible, nos vamos aproximando a algo que pudo ser un fin del mundo y no fue. Y no fue gracias creo que a la persistencia, a la insistencia en la belleza, en mucho amor que tiene esta historia y en la música. Y es un viaje de estos viajes, este viaje polifónico que hemos empezado por Colombia, por ahora por 5 partes de Colombia, para contar
sobre el programa Sonidos para la Construcción de Paz, pero esto no es sobre el programa, es sobre quienes hacen posible que haya sonidos para la paz en Colombia. Y esos quienes, en esta historia que nos trae esta semana Christopher Tiber, que se fue hasta Ancuya, y creo que para muchos será la primera vez que oigan este nombre, y les vamos a contar dónde queda, se encontró con una banda sinfónica y un maestro de niños y niñas que los está llevando por un sueño musical que ya tiene realidades en logros muy, muy tangibles que tiene. Christopher, hablanos de este viaje que fuiste por una historia, pero también te trajiste una historia propia, o sea, esto fue también un viaje para ti. Sí, Cata, pues sí, uno cuando hace reportería en el campo, lo más emocionante creo es que uno va a descubrir una historia, ¿no? Uno puede tener una idea de antemano de qué va a ser. A mí me habían hablado de que entonces en Ancuya era un laboratorio de música, había un potencial enorme musical y que el Ministerio de las Culturas quería potenciar ese potencial de Ancuya y que había una escuela modelo. Eso era lo único que yo sabía. Y yo, cuando arrancamos la planeación de este viaje polifónico por Colombia, que va a tener 5 paradas, la primera fue la semana pasada en los Montes de María, una crónica muy bella que escribió acá José, que están ahí en la página web. Cuando yo miré, y como yo fui el primero en mirar, entonces tenía un poco podía escoger, y a mí me gustan mucho las montañas, me gusta mucho hacer senderismo y caminar en el monte, y yo no conozco Nariño, entonces cuando vi que había la opción de ir a un lugar llamado Ancuya, Nariño, me emocioné, y dije, bueno, yo quiero contar esa historia. Y resulta que Ancuya, yo llegué a Pasto sin saber mucho de dónde queda Ancuya, me dijeron tienes que coger un transporte, tienes que irte acá, a este lugar de un camión, te va a llevar. Entonces, yo llegué y en una terminal secundaria de Nariño, ahí uno sale en unos camiones que tienen, uno se puede sentar adelante o te puedes sentar en una parte como modificada atrás y te cobran como 3.000 pesos menos, y a mí me tocó en la parte de atrás porque la parte de adelante ya estaba llena. Entonces tú empiezas, allá hay una vía que se llama la Circunvalar del Galeras, que es muy bello porque es una carretera redonda que recorre el Galeras y donde vas viendo una cantidad de pueblitos. Entonces ahí pasas un pueblo llamado Nariño, llegas por ejemplo, a Sandoná, y cuando llegamos a Sandoná, el camión se desvió, la buseta se desvió por una calle que se veía, pues no sé, pues como si metiéndose en la parte de atrás de Sandoná, y yo dije, nos quedamos a recoger a alguien o a dejar a alguien ahí, y resulta que no, resulta que esa es la vía Pancuya. Cancuya está muy desconectado del mapa, entonces tú te metes por ahí y ahí era hora y media en carretera destapada, y como a los 20 minutos no miro por la ventana y veo un valle, uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida, enorme, y en la mitad del valle, en la distancia, bien, bien lejos, un pueblito, en una meseta, en la mitad de un valle, con un río atravesándolo, un río que nace en Ecuador y que continúa en Colombia, y ese es Ancuya. Y la demoras porque tú tienes que bajar y bajar y bajar y bajar y bajar, y llegas al río Guaitara, y ahí lo cruzas, y subes y subes y subes, y llegas a la meseta pequeña, y ahí está Ancuya, que tiene es una cabecera, es un municipio de menos de 10.000 personas, y la cabecera municipal, el pueblo como tal, tiene como 3.500, 3.000 personas. Pues fue como una de esas coincidencias fortuitas que cuando llegué, esa noche los niños de la banda municipal 2 de julio iban a dar una presentación, un concierto en la iglesia del pueblo. La iglesia del pueblo es un poco la sala de conciertos también, porque pues no hay una sala de conciertos como tal. Y ahí conocí a los niños, conocí a Mario Aux Bravo, que es el maestro, el director de la banda, y Mario, pronto entendí que la razón del concierto era porque los niños habían participado
en un concurso departamental de música, de bandas sinfónicas, en un municipio vecino que se llama Samaniego, y es un municipio, digamos, que tiene una historia musical también muy rica, pero que también tiene unas realidades de violencia ahorita muy, muy complejas. Y los niños habían ido y habían ganado, ocupado el segundo puesto. Quedaron de segundas en la categoría infantil. Y cómo funciona, hay todo como un mundo de bandas en Colombia que yo ni siquiera sabía que existía, pero en esos concursos departamentales, las que quedan de primeras van a Paipa y allá concursan. Las que quedan de segundas van a Napoima y allá concursan. Incluso las que quedan de terceras van a otro lugar que no me acuerdo bien cuál es. Pero como Ancuya quedó de segundas, la idea era que entonces fuera a representar a Nariño, a todo el departamento en Anapoima. Y esa fue un poco la historia, fue la historia de conocer estos niños de un municipio de categoría 6, de una banda que hace unos años tenía instrumentos oxidándose, que ha tenido muy pocas dotaciones, que han tenido que hacer todo con las uñas, que era algo que me repetían allá una y otra vez, y que a pesar de eso lograron ir, concursar, triunfar, van a representar a su departamento, y ahorita ellos están a la espera de que el Ministerio de Cultura, que como que se fijó, y ya eso es un mérito del ministerio, que hayan dicho, uy, acá hay un potencial, y que ese potencial haya respondido, sí, mire que sí lo hay, mire que quedamos de segundas, a pesar de nuestras limitaciones. Pues el Ministerio ahora de Culturas habla ellos tienen un programa que se llama Sonidos para la Construcción de Paz. Y la idea quieren hacer una gran dotación allá, hablan tal vez de crear un espacio nuevo para los niños y la banda, aunque eso pues está más en veremos. Hablan de crear convenios con universidades del sur del país, en Nariño, en Pasto, en Popayán, para que los niños que están en la banda puedan entrar a programas de los conservatorios en las universidades. Y sí, esa es un poco fue el viaje, ¿no? Fue el viaje a conocer a Ancuya, a conocer a estos niños, a conocer a Mario, que me pareció una persona muy, muy cautivadora, muy entrañable, a su esposa, que trabaja en la asociación en la Junta de Padres de Familia de la Banda 2 de Julio, y sí, ahí estará el domingo para que la lean en la casa. Ahí está. Sí, ya está. Tenemos acá dos de los viajeros de este viaje polifónico y pues con unos textos que antojan mucho de ir, de conocer. El texto de Tibul es entrañable. Es un lugar que a uno le devuelve, pues sí, la esperanza, porque ¿qué más? Estos niños aferrados a esos instrumentos que no tocan con los dedos, sino con las uñas por la precariedad. Y sin embargo ahí prevalecen, y es una historia para oír, una historia entrañable de un lugar del que en efecto no sabíamos nada. Así es, y lo que les decía al iniciar esta parte del programa es que sorprende escuchar el nombre solo por primera vez para muchos, y este recorrido que nos ilustra Christopher de llegar hasta allá, creo que lo íbamos viendo en la medida que nos lo iba contando, o sea, de alguna forma lo podíamos visualizar y entiende uno, o sea, es ese asunto de con las uñas en el que se insiste tanto en el texto de Christopher, al uno hacer ese recorrido mental con sus palabras para llegar hasta Ancuyo, uno dice, claro, es que esto, o sea, no se llega allí nomás, o sea, a esto no se llega con un solo pasaje de bus, o no se llega con un tiquete aéreo, esto es ir Sí. a donde ni siquiera llega muchas veces el Estado, o sea, es que. Y además hay varios temas ahí. En esta historia de Ancuya, que hay dos elementos, y era lo del fin del mundo, que lo mencionaba Christopher, y es porque Ancuya estaba condenado a desaparecer.
Y Sí, en este país desaparecen las poblaciones o desaparecen las personas de muchas formas y la desaparición de Ancuya era como decir algo cantado, ¿cierto? sí, lo que ocurrió, Cata, es que hubo una ola invernal hace un par de años y fue tan violenta que se creyó que Ancuya iba a desaparecer. Obviamente Ancuya queda en estas montañas, en estos nudos de montañas del sur del país, en el macizo, y es un lugar muy escarpado, es muy escarpado, y están acostumbrados a los derrumbes, a las avalanchas, pero la ola invernal de hace 2 años fue particularmente violenta y llevó a que periodistas de todo el país fueran y se volvió un poco, quizás con algo, no quiero decir ligereza, pero con algo de especulativo, de decir como pueblo puede que desaparezca por ola invernal. Y cuál, o sea, Ancuya no desapareció, lo que corría riesgo eran, ¿verdad?, unas cuadras como el filo del pueblo, pero lo que sí es real, y esto se ata un poco tal vez a lo de Trump y a todo lo que veníamos hablando, es que cuando tú vas a Ancuya, el 90% de la tierra son cañaduzales. Hay caña y caña y caña y caña, y casi como si fuera un monocultivo. Y la caña, según lo que me contaban en Ancuya, afecta la severidad de las avalanchas y de los derrumbes. ¿Por qué? Porque la caña tiene unas raíces muy pequeñas. Entonces, para cultivar caña, tú tienes que quitar estos árboles que están enraizados en la tierra y que en medio de la lluvia pueden sostener y sostenerse y sostener la tierra. Pero si tú quitas todo eso y siembras solo caña, que es así pandita, pequeña la raíz, cuando llega el agua, no hay árboles, no hay estas criaturas grandes sosteniendo la tierra. Entonces, también como, miren ahí, esto no lo trato tanto en el texto, pero me pareció muy interesante, como el mismo deseo de ganar un poquito más de plata, de que entonces lo que está vendiendo un poquito mejor es la caña, apostémosle a eso, apostemos que la economía sea de trapiches, que sea de este producto, como eso pues tiene consecuencias medioambientales muy preocupantes que llevó a que Ancuya corriera el riesgo de desaparecer. Hemos ido entonces a Chinulito, un lugar donde las fuerzas violentas también intentaron desaparecer toda su historia, su gente, su memoria, y hemos ido a Ancuya, aquí ya de la mano de Christopher y de José Alejandro en este viaje polifónico. Dime, Christopher. Sí, solo qué pena, es que yo quedé un poco enamorado de Ancuya y solo quería un poco mencionar. No. Todo. Y todos los demás leyendo de Christopher. Estamos en Ay, gracias, José. Sí, solo quería mencionar que algo que me sorprendió y me pareció muy especial de Ancuya es que es un lugar muy antiguo. Es un pueblo, uno diría, no, es un pueblito, un municipio de hace 50 años. No, Ancuya está desde 1544, eso es muy viejo. Está en ese corredor que por su cercanía con Quito tenía, digamos, cierta relevancia en épocas de la colonia, y hay una virgen en el pueblo que se llama la Virgen de la Visitación, y esto que fue canonizada en el 82, vino el obispo de Pasto y la canonizó, y es una escultura que llegó al pueblo a mediados del siglo XVI, y los ancuyanos creen, o muchos de los ancuyanos con los que hablé, creen que todo lo bueno que les pasa es porque la Virgen intercede. Entonces me decían, no, es que el COVID acá no dio muy duro. Pues fue un milagro de la Virgen. El chikungunya no fue terrible, pues fue la Virgen. Y todos se saben de memoria la historia de las langostas, que te cuentan la historia de que a comienzos del siglo XX hubo una plaga terrible de langostas comiéndose los cultivos de todo el municipio, y que la Virgen intercedió después de escuchar las plegarias de los ancuyanos y oscureció el día mandando una bandada de pájaros que se comieron a las langostas y
digamos, restauraron el orden, los cultivos. Entonces también Ancuya tiene casi como este pie anclado en lo bíblico, en casi lo fantástico, y eso es parte de, creo que es su encanto también. Para que que vayan, esta, vayan a que Ancuya, esta, por favor. que esta virgen, que debe ser una talla quiteña, es la que ahí en silencio y atenta, sin cerrar los ojos nunca, asiste a los conciertos de los niños en la iglesia. Una precisión, Christopher. El obispo no fue a canonizar la Virgen, seguramente fue a entronizarla o a bendecir la imagen. Eh, Voy a averiguar, eh, pero sí, creo que tienes razón, José. Pero eh, hubo un evento en el 82 que como que oficializó la Virgen, de alguna forma. sí, seguramente, eso, en fin, es entrañable esa escena de la Virgen observando a los niños sin parpadear mientras tocan la música. Ahí tenemos Sumo. esas dos historias que se suman a este viaje y se suman a las historias de Casa Macondo. No los quiero dejar ir sin que me cuenten qué están leyendo. Quiero explorar sus lecturas, sus múltiples lecturas. Sí, porque, Christopher, ¿vos en qué andás? Bueno, yo ahorita me terminé hace unos días un ensayo personal de Margarita García Roballo que se llama El Afuera, que les doy un adelanto, quedó en la lista de los 50 libros del año de Casa Macondo, y de hecho fue votado por mucha gente y por eso lo quise leer. Y es un ensayo, ella es una escritora colombiana, tiene varios libros ya publicados, vive o vivía, creo que aún vive en Buenos Aires, y el ensayo se pregunta por la idea del afuera, el afuera entendido como como la clase media tiene una tendencia a aislarse de un afuera que, digamos, Margarita di cuenta que en su familia llamaban la bestia, ¿no? Que es el mundo de afuera, es la violencia, es el desorden, es la indigencia, es el caos, son los centros de las ciudades y como hay una tendencia en cierta gente, una tendencia humana, con gente con ciertos recursos, a refugiarse en comunidades digamos, porteros y comunidades con vallas altas y cámaras de seguridad, y un poco darle la espalda al mundo, ¿no? Y creer que el mundo es más bien ese adentro que construyen. Y ella un poco vive esa vida, entonces explora esa tensión, ¿no? De participar en un adentro privilegiado y como contemplar un afuera desbordado y como qué significa dónde debería situarse ella y como qué responsabilidades entraña su lugar, y ese es un ensayo que me gustó. Christopher, perdona que meta la cucharada y aprovechar pues que lo mencionaste, que contale a nuestra audiencia eso de los 50 libros de Casa Macondo, o Cata, que aprovechemos para hablar un poco de eso, para mencionarlo pues. Es el artífice de esto. Bueno, no, en diciembre, les cuento, vamos a sacar una lista de los 50 libros del año. 85 personas y librerías de todo el país votaron, y a partir de esos votos creamos una lista y vamos no solo vamos a publicar la lista, vendrán la reseña, los libros con unas reseñas pequeñas. De hecho, Cata está escribiendo una, José quizás anime en el 2025. Y ya vamos a publicarla a comienzos de diciembre, vamos a publicar una edición impresa para circular en librerías bogotanas, con la lista, las reseñas y un par de reportajes que no quiero revelar ahorita, pero también viene con ese complemento. Y sí, la idea es ayudarle a los lectores a ver qué fue lo bueno que se hizo este año, y hay unas tendencias súper interesantes. Hay como el ensayo ocupa un lugar importante, las mujeres, tanto en la ficción como en la no ficción, dominan, hay mucho extranjero a diferencia de otros años,
Pero bueno, creo que está quedando muy bien la lista y ojalá la idea es que se vuelva un evento anual acá en Casa Macondo. Que es el segundo año que Casa Macondo hace ese listado. Correcto. Sí, y que le fue muy bien el año pasado y por eso reincidimos. Yo obviamente estoy leyendo la novela que voy a reseñar, pero de esa no les voy a hablar, la voy a dejar para ese momento. Recientemente terminé Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood y ¿Qué tal? siendo fantástico, o sea, siendo sus fanáticos mucho más fanáticos del cuento de la criada, la verdad a mí me parece que le pasa, porque es que este es Penélope, y bueno, y la historia de las 12 criadas sacrificadas, lo que ella hace con Penélope en este libro es genial, o sea, es como decir, venga, que es que yo voy a contar la historia, o sea, es que a mí me han contado de otras maneras y yo soy la que voy a hablar y esto es, no, y cuando habla de Elena, o sea, a mí me encantó mucho. Y después de esa, pues tenía una deuda, estamos en noviembre, pero pues llegué tarde a agosto y en agosto nos vemos, lo tengo que leer, lo empecé ¿Qué y tal? también porque empecé a leer Alice Munro y ya no la puedo dejar. Ahí, yo leo muchas mujeres, no es gratuito lo que nos decía Christopher, y no va como en un ismo ese interés, es porque creo que he encontrado voces con las que me gusta convivir y han sido las voces de las mujeres en la literatura, sin dejar de leer hombres, ahí como estoy leyendo a García Márquez, a Gabriel, que Christopher no me deja decirle Gabriel, pero yo le digo Gabriel, así como, Gavito, Gavito. no, Gabriel, tú sabes que yo no suelo usar esos cariñitos en los nombres, pero sí, estoy con Alice Munro también en algo que quería contarte. Es que es fantástica. O sea, amo mucho la escritura de Alice Munro. Y pues con eso ando. Tengo otros ahí como empezaditos pues, que los he tenido que ir dejando, pues porque antes es que le saco tiempo, pero esos de verdad con toda la certeza del mundo les quiero recomendar ese Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood, pues que lo termine ya y pues con los que voy hasta ahora también. Estoy muy contenta. No sé si José nos quiere agregar algo acá. No, que yo la semana les había contado que iba a iniciar la relectura, hablando de la relectura como un Con Elena. recurso. Sí, con Elena iba a releer El hombre en busca de sentido. No arranqué todavía, no hemos arrancado. Pero sí he estado leyendo un texto pues, que tengo ahí y ha sido pues como un tropiezo feliz. Una antología de crónicas de Alejandro Dolina, se llama Ángel Gris. Es como una recopilación de unos textos muy breves sobre muy diversos temas. Él es argentino, alguien me lo recomendó y he estado en eso, he estado haciendo lecturas de esos textos de Alejandro Dolina sobre muy diversos temas, son textos muy breves, un poco mirando allá el tono de textos que son breves y que se detienen, un poco al estilo de Manuel Vicens, que es otro autor que disfruto mucho leer, las crónicas y los textos de opinión de Manuel Vicens, que son pequeñas crónicas que transparentan una opinión sustentada en un relato, la mayoría de ellos muy breves. Entonces, por esa línea, me parece a mí de Manuel Vicens, corren estos textos de Alejandro Dolina, y en esas he estado deteniéndome en medio de la escritura y de la búsqueda Ahí de están. historia. Ahí están nuestras recomendaciones literarias de esta semana. Vayan ustedes también evacuando sus lecturas, porque ya viene la lista de los 50 libros y yo creo que aunque hemos hablado de la acumulación, en lectura uno sí se puede permitir acumular y en el consumo del arte, ahí sí. Quiero agradecer, aprovechar que estamos terminando, agradecerles a todas las personas que se han sumado a nuestra Vaki. 35 personas han hecho clic en el apoyo a Casa Macondo y han donado.
para que esta casa periodística siga avanzando y terqueando por hacer periodismo. Y bueno, pues aquí les vamos a dejar el enlace para quienes quieran apoyarnos, agradecerles por seguirnos, por leer nuestras historias en el portal, por acompañarnos en las redes sociales, por animarnos con los mensajes que nos dejan, y cuando nos dan palo, pues también, qué tan bueno que estén ahí, porque es que para eso es que publicamos. O sea, si salimos a dar la cara y a enfrentar el mundo con las historias, pues que venga todo lo que tenga que venir. Así que muchas gracias por acompañar a Casa Macondo y nos veremos en una nueva oportunidad con Somos Historias. José Alejandro, Christopher, gracias por acompañarnos. Encantados. Mucha suerte. Abrazo a todos. Chao, gracias.